todo el mundo. Vamos a hacer la segunda entrevista de la jornada. Ya lo saludamos al presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro. Maximiliano, buenos días. Juana Morín y todo el equipo de Conflicto de Intereses en la 10 te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos ustedes, muy bien. Y saludos a todos los oyentes de la radio, ¿cómo les va? ¿Todo bien por ahí? Todo tranquilo, acá tomando un café. Bien. Pero bueno, ¿No toma mate, preparado Ferraro? para la entrevista. Tomo mate, pero más temprano. Ahora estoy con el café. Ah, ok, perfecto, para levantar un Media poco. mañana. Está bien, Exacto. perfecto. Bueno, se viene la sesión el martes 12, donde se va a tratar la modificación de la ley 26.122, ¿no? De decretos de necesidad y urgencia. Para que entienda un poco la gente, porque muchas veces, obviamente, uno no tiene por qué conocer el detalle al respecto. ¿Qué cambiaría de aprobarse esta ley para modificar los DNU? Ya, lo primero que hay que decir es tratar de frenar un uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, que son nada más ni nada menos que arrogarse facultades que tiene el Parlamento por parte del presidente de la Nación y el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos primeros meses hemos visto cómo el presidente Milei ha dictado más de 45, 47 decretos de necesidad de urgencia, pasando por alto al Parlamento. Y creo que el martes, como bien decía, tenemos una oportunidad histórica de dar marcha atrás a una ley que era claramente inconstitucional, que no respondía para nada al mandato que habían dado los constituyentes del 94 con la reforma de nuestra Constitución, y que de alguna manera ajustar a la ley a lo que manda la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que lo primero que tiene que hacer el Parlamento, porque se le quitó una facultad propia de él, que es la de sancionar las leyes que rigen el destino de todos los argentinos, es poder validar si ese decreto realmente tenía necesidad de urgencia, cuál es su validez, si el Congreso tenía algún tipo de impedimento para funcionar, y esto en la mayoría, te diría, de los decretos de necesidad de urgencia que ha dictado el presidente Milei, esto fue en una clara violación a las funciones del propio Parlamento y de la Constitución Nacional. Porque, Juan, acá hay que decir, el Parlamento no le impidió al presidente gobernar y llevar las transformaciones que él quiere llevar adelante en su gobierno. Casi el 100%, te diría el 100% de los mensajes que ha remitido el Poder Ejecutivo al Parlamento fueron convertidos en ley, o son los únicos que hoy tienen prioridad y tratamiento parlamentario en las comisiones, principalmente de la Cámara de Diputados. Así que se lo he demostrado con la ley bases, con blanqueo, con ganancias, con armas, con banco de datos genéticos, con el tema de reiterancia, con el régimen penal juvenil que se está debatiendo, bueno, y así un montón de leyes. Entonces hay que decir que realmente lo que esconde la intención de seguir haciendo abuso de los decretos de necesidad de urgencia es cargarse al Parlamento argentino, correrse de los pesos y contrapesos que manda la Constitución Nacional y instalar una lógica de que el fin justifica los medios. ¿Están los votos para aprobarlo y resistirlo? Porque es increíble, pero existe la posibilidad de que se vete. A ver, digamos, yo creo que tenemos los votos, vamos a estar muy justos. Esta es una ley que manda a la Constitución y que necesita 129 votos efectivos para que sea modificada, que es la ley 26.122. Y yo creo que vamos a estar muy cerca, pero que por supuesto tenemos que de tal martes tratar de consolidar una mayoría de 131, 135 votos para poder avanzar con esta modificación. Entre lunes y martes seguiremos trabajando para poder mejorar la posibilidad de una ley, para tratar de impedir el veto, para tratar de impedir que tenga algún tipo de impedimento judicial, pero después seguramente si el presidente, como ya lo ha manifestado, o algunos otros diputados de la Libertad Avanza decide vetar, yo te diría, Juan, que se va a dar un debate jurídico constitucional interesante, porque es una ley que
que regula o que pretende autorregular una función que le corresponde al Parlamento, y ahí yo te diría que tengo mis dudas si puede vetar el presidente una ley de estas características. Claro, pues estamos hablando de una ley para modificar los vetos del Ejecutivo, que puede vetar el propio Ejecutivo, y ahí se abre todo un debate en sí mismo. ¿Qué pasa? Y que es una ley que, de alguna manera, que tiene que ver con una facultad que es propia de un poder del Estado. Entonces, ¿cómo el otro poder del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, no, de alguna manera no debiera incurrir en esa violación, ya que es una ley de una propia autorregulación, y cómo llevar adelante, que son no los decretos simples, para que entienda el resto de los oyentes y demás. El DNU tiene fuerza de ley, o sea, es la omisión del Parlamento. Y Alfonsín, Carrió y muchos convencionales en el 94 fueron muy claros. Los decretos de necesidad de urgencia tienen que ser analizados y tienen que ser llevados adelante de una manera muy, muy restrictiva, y es por eso esto que te decía al principio. ¿Qué es lo que hace la Cámara al principio, antes de ir al fondo de cada DNU? Primero ve la validez de ese decreto, si había necesidad de urgencia y si había impedimento de que el Parlamento sancione una ley específica. Te voy a poner un ejemplo anterior a la reforma del 94. Alfonsín sacó por decreto de necesidad de urgencia el Plan Austral. Ahora, ¿qué hizo Alfonsín rápidamente? Necesitaba ordenar, estabilizar la macroeconomía con su ruido y demás, el Plan Austral, pero rápidamente, sabiendo que se había rogado una facultad del legislativo, mandó al Congreso de la Nación para que ese DNU, para que ese plan de ordenamiento macroeconómico de la Argentina y nueva moneda sea ratificado por una ley del Congreso. Claro. Esta semana hablaste de el comunicado de la peluquería. ¿Quiénes son? Bueno, creo que es evidente, ¿no? Quienes pronuncian este tipo de comunicados y que de alguna manera se han rendido a los pies de la Libertad de Avanza y del presidente Milei. Los famosos radicales con peluca. Y los famosos radicales con peluca, ¿no? Que ya le han garantizado la posibilidad del tercio para convalidar los vetos del presidente, nada más ni nada menos que con el tema de la reparación y recomposición de los jubilados en una fórmula de movilidad jubilatoria, con el tema de las universidades, que no solamente la cuestión del salario docente y no docente, como ustedes saben, sino también los gastos de funcionamiento, y que de alguna manera, yo te lo digo, no hay que permitir que se falte a la verdad, porque en ese comunicado decían que solamente en estos primeros 11 meses no es tan grave, porque bueno, el presidente Milei hizo uso de los DNU como todo el resto de los presidentes. A ver, quien te habla y el partido que me toca presidir, siempre nos hemos opuesto al uso y abuso de estas herramientas que son propias del Parlamento, que desde el 2006 hemos presentado proyectos para modificar la ley que regula y tramita las cuestiones de los decretos de necesidad de urgencia, pero que a su vez es mentira. Como te decía, hay más de 40 decretos de necesidad de urgencia dictados por el presidente Milei. No tuvo ningún impedimento, construyó la mayoría con el PRO, con la Libertad Avanza, de manera transversal, con muchísimos bloques, en el cual en algunas oportunidades estuvimos nosotros, y tuvo las leyes que requerían para el momento que está atravesando la Argentina, con los distintos temas que trató la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Claro. Ahora, vos decís, los radicales con peluca se rindieron ante los pies de Milei. ¿Es por convicción? ¿Es por lectura del momento? Porque hay casos muy particulares, digo, es particular hablar de diputados que votan de una manera y ante el veto terminan votando de otra. No es que estamos hablando de distintos proyectos y demás. Estamos hablando de un mismo proyecto y hace 2 semanas dabas un discurso muy rimbombante para votar A y después dabas un discurso muy rimbombante para votar literalmente lo contrario. Sí, a mí me gustaría conceptualizar estos comportamientos, ¿no? Que en este momento de la Argentina y en el Parlamento. Y que se da en un debate entre lo que yo considero los demócratas republicanos leales, donde
no tenés que tener ambigüedad, tenés que tener nitidez, animarte a fijar una posición a lo que estamos discutiendo, y después los demócratas o republicanos semilegales, que con buenas apariencias van naturalizando, van tolerando y te van diciendo no es tan grave, él tiene una psicología especial, el fin justifica los medios. La frescura fue la nueva, ¿viste? Bueno, la frescura. Entonces, cuando eso se va naturalizando, cuando eso se va convirtiendo en el único argumento en el Parlamento y en la conversación pública en la Argentina, a mí, por supuesto, me preocupa, porque estamos hablando de una erosión institucional, una erosión desde el punto de vista democrático, y que esto no es solamente algo que sucede en la Argentina. Lo estamos viendo en otros lugares del mundo, lo estamos viendo en cómo con el triunfo de Trump en los Estados Unidos. Y el otro día, lo decía, ¿no? Escuchaba a Roberto Gargarella y a ver, con el triunfo de Trump muere la genialidad de Madison, que fue, si se quiere, el creador máximo de la Constitución norteamericana, y cómo minorías radicalizadas tomaron la Corte Suprema, el Senado y la Cámara de Diputados en Estados Unidos, y eso se ve también en otros países. Pero me voy al otro extremo, en lo que ha dicho el expresidente de España, Aznar, que por supuesto felicitó y le deseó el mayor de los éxitos al 47 presidente de los Estados Unidos, pero hizo la observación de que mire cómo está el mundo, mire cómo está la mayor o la más vieja democracia del mundo, que son los Estados Unidos, que hoy es presidente una persona que atentó nada más ni nada menos que contra el Capitolio. Maximiliano, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre. Un abrazo. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente. Hablamos con el presidente de la Coalición Cívica, diputado nacional Maximiliano Ferraro, en conflicto de intereses. Presenta Maxi Consumo, el supermercado.